Esta historia comienza en un mundo donde habitaban diferentes razas además de los humanos. Allí nuestro prota Like se despide de su familia porque iniciaría su viaje como aventurero para asegurarles que puedan vivir más cómodamente, por lo que llegaba hasta una ciudad donde de inmediato siente la discriminación de parte de otras razas, pero de igual manera va hasta el gremio donde se registra y la recepcionista pregunta si tiene alguna habilidad, así que Like lo confirma porque tiene un gacha ilimitado, extrañando un poco a la chica, y nuestro prota decide enseñarle cómo funciona su poder, porque concentrándose en su gacha obtiene una carta con un tenedor, aunque al liberarlo de allí se asombra porque aquel tenedor estaba doblado, así que intenta arreglarlo pero solo lo arruina mucho más porque saca una manzana podrida y un pan mohoso. ¡Qué pendejo! Entonces la recepcionista le daba su tarjeta de rango F y le explica que los trabajos más fáciles los publican en aquel tablón, aunque por la expresión de Like supone que no sabe leer, lo que él confirma, y entonces la chica le dice que en este caso tienen misiones más básicas como cargar leña o cortar césped, aunque el pago es muy bajo, pero nuestro prota lo acepta de inmediato. Durante el resto del día, Like trabajó bastante duro en varios oficios, consiguiendo unas pocas monedas que le servirían para el alojamiento, aunque no miraba a un par de hombres bestias y tropieza con ellos, quienes le reclaman porque estaba bastante sucio y había manchado sus prendas, así que tomaban su dinero como compensación y nuestro prota les ruega que no lo hagan porque es lo único que tiene, pero ellos solo lo lanzan al suelo para que no los moleste, dejando desconsolado a Like, quien no sabe qué hacer, y segundos después oye una voz que lo animaba, pero se asusta al notar que era una elfa y que estaba muy cerca, mientras que ella le pide que no tenga miedo y hasta se pone de rodillas para abrazarlo, sorprendiéndolo porque ella se ensució solo para demostrar que no le haría nada y pregunta quién era. Entonces la chica se presenta como Sasha, una elfa, y junto a su grupo Unión de Tribus, ya que les presenta a cada uno de los miembros que representaban a una de las razas que la diosa creó en el mundo. Incluso tenían un demonio y el último que les faltaba era un humano para que su grupo sea el más completo de todos. Incluso la elfa oscura dice que crearon aquel grupo para acabar con la discriminación racial y que el mundo sea mucho más justo, pero les hacía falta un humano como él para así completar el objetivo y le hacen la invitación para que se les una, dejando impactado a nuestro prota porque era una oportunidad única que acepta de inmediato. Unos días después, nuestro prota estaba junto al grupo en una mazmorra donde unos monstruos lo atacan, pero era Drago quien lo protege acabando con aquellos monstruos, y Sasha por su parte también lo protege con sus flechas, aunque le reclama que no puede perderlo de vista ni por un minuto ya que estaba rodeado de monstruos, pero Like se disculpa y los demás miembros del grupo comenzaban a comentar que Sasha siempre se preocupaba demasiado por Like, algo curioso para ellos porque parece que a aquel chico le interesa demasiado, y Sasha les dice avergonzada que solo lo hace porque no quiere que su grupo pierda la reputación por si uno de los miembros es eliminado. Pero Drago le dice a nuestro prota que deben de seguir porque él es parte importante del grupo y lo necesitan. Luego de un rato llegan hasta una cueva en la que Drago ve que era lo que buscaban, y nuestro prota al notar que planean descansar avisa que iría a preparar el té para todos, aunque segundos después nota que se le acercan y les dice que todavía no estaba listo, pero Drago responde que eso ya no era necesario porque a partir de aquel momento lo expulsaban del grupo, algo que Like no comprende y mira a todos los demás notando que ahora sus miradas son de repulsión y odio, algo que aún no comprende porque llega a imaginar que era una simple broma, pero uno a uno aquellos miembros del grupo comienzan a hacer comentarios sobre lo mal que era estar a su lado y lo inútil que resultó ser, aunque Like pregunta por qué fueron entonces tan amables con él y ellos le confiesan que fue por su poder, ya que con aquel gacha ilimitado podía ser un maestro y les ordenaron que lo vigilaran, pero no sirvió de nada porque es un simple poder que no tiene nada de especial y ni siquiera sus estadísticas como humano tienen un poco de valor. Incluso Sasha se alegra porque odiaba estar tan cerca de aquel chico y nuestro prota sigue confundido, aunque se asusta al escuchar que lo ejecutarían, pues Drago confiesa que la orden fue evitar que haya un problema más adelante y deben desterrarlo de la existencia en ese mismo momento. Así que cuando uno de ellos le corta el rostro con sus garras dejándole una fuerte cortada, nuestro prota comienza a gritar lleno de miedo, por lo que corre asustado de todos ellos y Sasha le dice que no debe esperar poder escaparse, porque ella misma con su arco le impactaba en una de las
piernas, causando que Light se retuerza del dolor, mientras que los demás se emocionan porque les gustaba la cacería de humanos. Además, el hombre bestia lo golpeaba varias veces y era Drago quien le ordena que se detenga porque, según lo acordado, deben decir que un monstruo lo atacó por sorpresa, así que no deben dejarle tantas heridas o no les creerían, molestándolo un poco porque no se puede divertir, pero entonces se prepara para ejecutarlo, mientras que Light se arrastraba alejándose porque no quiere morir y sigue preguntándose qué fue lo que hizo para merecerlo. Pero en este momento una runa bajo él se activaba y todos los demás aventureros se asustan porque era una trampa de teletransportación, así que intentaban ejecutarlo pero no lo consiguen porque Light desaparece antes de ser impactado. Unos segundos después, nuestro prota abre los ojos notando que estaba en otra parte de la mazmorra y aunque ya no le eliminarán sus compañeros, sabe que no estaba fuera de peligro porque cualquier monstruo puede ejecutarlo, aunque llora frustrado porque no entiende cómo en aquel grupo todos pasaron de ser tan amables y comprensivos a luego mirarlo con odio y querer eliminarlo. Esto lo molesta porque solo jugaron con sus ilusiones y lo desechaban como basura por órdenes de un maestro, así que jura saldría de este lugar y se vengaría de todos ellos por haberlo tratado de esa manera, aunque por ahora su prioridad es mantenerse con vida. Justo cuando escucha un rugido y al girarse notaba un monstruo gigante que tiene el nivel 1000, algo que lo aterroriza porque este tipo de monstruos solo aparecen en las leyendas y nadie puede eliminarlos, así que seguramente fue teletransportado hasta lo más bajo de aquel abismo y lo único que tiene es su gacha ilimitado, por lo que desesperado y pensando en su familia, la cual nunca volvería a saber de él si muere, comienza a presionar repetidamente, viendo impactado cómo es que su gacha se ilumina de una manera más fuerte de lo normal y una figura surge frente a él avisando que no permitiría que nadie le haga daño a su maestro, por lo que con un poder deslumbrante acaba con aquel monstruo en un segundo y nuestro prota mira sin creer lo que acabó de suceder, porque aquella chica acabó con el monstruo y lo desapareció sin dejar rastro, aunque ella se acerca de inmediato e inclinándose le tocaba el rostro curándole las heridas, lo que deja perplejo a Light porque ya no siente dolor ni tenía herida en su pierna. Aún así sigue sin comprender nada y la criada le confiesa que no podía soportar ver su hermosa piel en aquel estado, mientras que Light no entiende por qué lo llama maestro y ella le explica que es una criada de nivel 9999. Además, su clase era super ultra mega rara y apareció en su gacha ilimitado, por lo que ahora su labor es servirle para siempre a su maestro e incluso debe hacerlo hasta el día de su muerte porque le tendrá el más alto nivel de lealtad absoluta, dejando más que asombrado a nuestro prota, quien dice que debe estar equivocada porque su gacha ilimitado solo sirve para cosas inútiles y es imposible que alguien de su nivel apareciera, pero la criada le pide que la llame por el nombre de Mei y que le permita usar su habilidad de evaluación, asombrando a Light porque cree que ese sea su regalo de la diosa, mientras que ella le confiesa que es una simple habilidad innata que posee, pero con esta puede ver detalles ocultos y quiere averiguar si es un gacha inútil como menciona, aunque para ella sería imposible, por lo que nuestro prota termina aceptando que lo evalúe y cuando Mei lo hace se asombra porque tiene varios rasgos y detalles ocultos bajo una capa bastante difícil de sobrepasar, algo que solo alguien con el nivel de evaluación que ella posee lograría verlo. Además le confiesa que su gacha se puede usar un número infinito de veces, pero las probabilidades y rarezas de las tarjetas varían según la cantidad de mana circundante, explicándole también los niveles que puede alcanzar, pero Light todavía no lo comprende y ella le dice que en el aire estaba el maná que circula por todo el mundo, aunque en la superficie este era mucho más débil y escaso, por lo que no alcanzaría para obtener un gacha de alto nivel por la poca densidad, pero en el lugar en el que se encuentra ahora el maná es increíblemente intenso, por lo que lo felicita ya que vino solo hasta un lugar tan peligroso para poder usar su poder y así conseguir una tarjeta como ella, que es de los niveles más difíciles de alcanzar, aunque le preocupa que su maestro puede morir fácilmente con las estadísticas tan bajas que tiene y con el nivel de monstruos que hay por la zona, pero promete que lo protegerá y llorando Light le confiesa que él no vino solo, sino que lo hizo con un grupo que lo traicionó y quienes lo humillaron diciendo que su poder era inútil. Además querían asesinarlo y estaban a punto de conseguirlo, por esto tenía estas heridas y grita desesperado porque solo quiere salvar a su familia y ayudarlos, así que jura que se vengaría de aquellos que lo trataron como una basura, pero Mei lo abraza para que se desahogue y le promete que con su poder él podría conseguir aquella venganza que tanto desea, así que le pide que le dé la orden directa y que además
le permite el honor de cazar a aquellos enemigos que se burlaron de su maestro, prometiendo que traería las cabezas de ellos ante él, y Light se asombra, pero le dice que eso no es lo único que necesita hacer, porque si pudieron hacer todo esto fue por su propia debilidad y porque no servía para nada en aquella superficie. Así que aunque sea imposible para muchos pensar que un humano pueda ganarle a las demás razas, quiere ser él mismo quien consiga la venganza con sus propias manos, ya que debe verlos sufriendo ante él, y Mei se inclina jurando que lo ayudará a conseguirlo, porque confía en el potencial que tiene y sabe que él puede hacerse mucho más fuerte que cualquier otro, emocionando a nuestro prota, y usa su gacha nuevamente, absorbiendo todo el maná posible para iniciar con su camino de venganza en contra del grupo que lo traicionó. Luego de 3 años, nuestro prota camina por el lugar que construyó y un gran grupo de mates lo recibe con halagos, haciéndolas emocionar cuando él solo les dirige unas palabras y Mei dice que puede callarlas si se lo pide, pero nuestro prota contesta que le agrada ver que lo aprecian bastante, y luego de algunos minutos ya pasan por la plaza donde todos saludan a nuestro prota como su señor, pero él los saluda de vuelta y escucha sus peticiones sobre las cosas que hacen falta, pues en estos 3 años ha crecido mucho el lugar donde viven y debe conseguir más recursos, así que pregunta a Mei dónde estaba Aoyuki, por lo que la chica le confiesa que se encuentra en los alrededores del abismo trazando un mapa, lo que no asombra a Light porque ella es una gran domadora y seguramente no tendrá problemas. Además pregunta por Ellie y Nazuna, y entonces Mei le dice que una estaba creando nuevos hechizos que le puedan funcionar, mientras que Nazuna sigue con su rol de guardián del castillo. Unos minutos después ya se encuentran con Jack, quien saluda con confianza a nuestro prota, y a Mei esto no le agrada porque era alguien de rango 7777, pero Light le dice que ya le dio el permiso y no debe preocuparse por esto, además es su hora del entrenamiento y se ocuparía un rato. Minutos después, cuando ya estaba listo, le avisa a Jack que luchará con todo lo que tiene, y este acepta el desafío, asombrándose por el impacto que recibe en su cuerpo, ya que si no fuera de metal seguramente hubiera muerto, pero Light solo sonríe pues le advirtió que no se contendría y continúan entrenando, mientras que Nazuna sigue con su patrullaje de rutina y las criadas preguntan si estaba muy ocupada, algo que la chica niega porque justo terminó con su guardia de aquel lugar y no encontró nada que reportar. Así que las criadas con maldad le dicen que tienen un lugar que seguramente sí debe proteger, ya que ellas no tienen el acceso, pero al ser la guardiana están seguras que sí le darían el permiso a ella. Luego de algunos minutos, Nazuna llega hasta la habitación de nuestro prota, donde Mei le abre extrañada al verla allí, pero Nazuna confiesa que le dieron la misión de patrullar esta zona y se pregunta qué hace Mei en la habitación de Light, aunque la criada dice que estaba haciendo su trabajo de limpiar la habitación de su señor y no debe preocuparse porque es lo que hace, mientras que Nazuna curiosa entra comentando que tiene una extraña forma de limpiar porque la cama parece que estuviera siendo usada y que alguien hubiera estado revolcándose allí, avergonzando bastante a Mei, quien dice que era una técnica que ella tiene para limpiar todo de manera impecable y no puede decirle cómo es que se debe hacer, alegrándose bastante en su mente porque Nazuna no es demasiado inteligente, y la chica dice que además tiene un mensaje que le dieron las otras criadas, así que tomando la carta comienza a leerla, ya que todas las otras maids están en contra de que solo sea ella quien tenga el control de la habitación de su señor. Por esto declaran que quieren que haya una revolución, y Mei le agradece a Nazuna por tal información, dándole además algunas monedas para que se marche más tranquila, y la chica inocentemente lo hace, mientras que Mei se queda bastante molesta. Unos minutos después, Nazuna decide comprarse algo para comer con el dinero que recibió, y mientras patrulla el castillo se encuentra con Aoyuki, algo que la extraña y pregunta si le sucedió algo porque supone estaba investigando el bosque de la superficie, aunque no entiende nada cuando Aoyuki solo le responde con maullos y pregunta si tuvo algún inconveniente con un tipo de monstruo, ya que en ese caso puede encargarse al ser de las más fuertes que Light invocó, pero Aoyuki, un poco molesta al escuchar que quiere ayudarla de múltiples maneras, le confiesa que en realidad ya terminó una parte de su investigación del bosque y solo vino para reportárselo a Mei, alegando a Nazuna porque pensó que le había sucedido algo importante, y entonces se despide porque ahora seguirá con su patrullaje.
Luego de algunos minutos, ella revisa el salón del trono de nuestro prota, donde se siente bastante mal porque no lo ha visto en todo el día y ya extraña ver su presencia imponente en aquel trono, aunque al estar moviéndose por allí dañaba una de las alas de una estatua y asustada intenta repararla como puede para luego salir huyendo de allí. Nuestro prota por su parte termina el duelo junto a Jack y deciden ir a darse un baño, así que su maestro lo halaga ya que se ha vuelto bastante fuerte y en todo el abismo muy pocos pueden llegar a igualar su poder, incluso fuera del abismo es mucho más difícil que alguien le gane, pero aún así no puede confiarse, lo que Light sabe porque aún está en camino de cumplir con su venganza. Mientras tanto, Mei reúne a las hadas criadas que enviaron la carta y ellas asustadas no saben para qué las llamó, pero Mei les lee la carta que enviaron con Nazuna y pregunta si tienen algo por decirle, pero ellas completamente llenas de miedo mienten diciendo que solo querían rebajarle algunas de las tareas que tiene y Mei no les cree porque el tono era amenazante e incluso la insultaban, así que niega la petición que hicieron y como castigo por el trato deben limpiar a mano todo el pasillo que lleva al trono, ordenando que lo hagan lo más rápido posible porque ella en su caso no estaría para supervisarlas pues tiene que salir a la superficie por petición de Light. Después de un rato, Nazuna ve en un estante un guante que le parece muy interesante, mientras que Ellie pregunta qué hace por allí, pero la chica confiesa que estaba viendo unas armaduras y le pregunta a Ellie si no se supone debería estar experimentando, lo que la chica confirma aunque todo salió como esperaban y ahora debe darle las noticias a nuestro prota, emocionándose de solo imaginarlo porque la última vez tomaron té a solas para poder informarle y espera que esta próxima vez sea una cena solo para los dos y que así puedan pasar mucho más tiempo hasta que amanezca, asombrando demasiado a Nazuna porque entonces ella también quiere comer algo con Light, mientras que Ellie se impresiona pues aquella chica es demasiado ingenua pues ni siquiera sabe multiplicar por 1, pero la despide prometiéndole que algún día podrán luchar juntas y así comprobar su fuerza, mientras que Nazuna se marcha bastante alegre porque debe seguir con su tarea de patrullaje. Las 4 criadas por su parte se molestan pues fueron castigadas y no consiguieron tener la oportunidad de acercarse al cuarto del jefe, algo que todas anhelan porque quisieran al menos sentir su olor de cerca, pero Mei no se los permite y para ellas es injusto porque seguramente Mei debe tener muchos asuntos que resolver, así que podría dejarle algunas cosas para que ellas las hagan, pero comentan que según saben pasaron hasta 3 meses en los que Light estuvo a solas con Mei en aquel abismo antes de poder invocar a Oyuki, por lo que de solo imaginarse la cantidad de cosas que hicieron cuando Light todavía era bastante inocente, sus celos aumentan, comenzando a usar aquella energía para intentar enviarle una maldición a Mei, quien justamente entra diciéndoles que por fin entiende cuál es el problema, asustando demasiado a las criadas, pero Mei les dice que logró escuchar cómo la maldecían y les informa que no sucedió nada de lo que se imaginan, porque durante aquellos 3 meses Light estuvo leyendo todos los textos posibles sobre combate y formas de luchar, aumentando su poder sin descanso hasta que llegó a Oyuki, así que confiesa pensó en venir para rebajarles el castigo, pues llegó a creer que se había excedido, pero al notar todo lo que piensan, está segura que no se equivocó con el castigo y ahora les añade una tarea más, limpiar todo el salón del trono, porque si tienen tiempo para intentar maldecirla, seguramente también tienen tiempo para cumplir con la tarea que les dejó. Unos minutos después ya las chicas estaban limpiando aquel salón del trono y no pueden creer que en realidad Mei les asignara tanto trabajo y en tan poco tiempo, pero quedan en shock cuando limpiando una de las estatuas ven que una ala cae al suelo y se asustan demasiado. Al tiempo que Nazuna en su habitación decide que ya era momento de descansar luego de trabajar durante todo el día, aunque lamenta que no pudo ver a Light ni por solo un momento. Al siguiente día ya nuestro prota se reúne con las 3 chicas quienes se alegran demasiado al verlo y él les dice que necesita hablarles sobre algo bastante importante, aunque cuando pensaba comenzar a hablar nota que un sabueso infernal aparece con su poder intimidante, recordándole de inmediato a nuestro prota aquella primera vez que apareció en lo más profundo de este lugar, pero ahora las 3 chicas miran con ira a aquel monstruo porque si se atreve a asustar a su señor lo único que conseguirá es que ellas exterminen a toda su raza
raza de la faz del abismo, e incluso pueden acabar con cualquier rastro que quede en la superficie, mientras que nuestro prota les pide que se calmen porque ya no lo asustan como antes y camina hacia este monstruo, el cual se inclina ante el poder de Light, quien luego de acariciarlo porque ahora estos monstruos les sirven, le dice a las chicas que Mei encontró el primer pez gordo y deben ir a la superficie, pues luego de 3 años de preparación llegó el momento de iniciar su venganza contra todos los que intentaron quitarle la vida anteriormente, e iniciarían con Garou, quien ahora es el líder de una aldea de hombres bestias. Luego de unos minutos, Garou sigue caminando por las calles mientras recibe halagos y elogios de todos por ser el más grande de su raza, mientras que cuando ve un chico humano rebuscando entre la basura lo patean porque es un fastidio que una basura como él esté allí entre su raza. Pero entonces llegan hasta un bar donde los compañeros de Garou siguen halagando sus objetivos, pues fue declarado como el próximo jefe del clan de su raza y preguntan cómo es que lo consiguió, por lo que Garou les dice que tuvo que esforzarse bastante para lograrlo y trabajar muy duro, aunque más que todo se valió de su olfato para reconocer cuando alguien tiene buenas o malas intenciones. Por esto es que llegó a este lugar tan alto, y ellos saben que también fue por lo que sucedió hace 3 años cuando su carrera tomó un gran giro. Lo que Garou sabe, aunque les confiesa no puede decirles mucho porque es un secreto de estado, mientras piensa que con la muerte de Light como un futuro maestro obtuvo muy buenas recompensas, aunque aún no entiende por qué buscan tanto a los maestros, y justo en ese momento es Mei quien interrumpe su conversación, pues les confiesa que era una sirviente de Light y que ha estado buscándolo desde hace un tiempo sin tener respuestas, lo que sorprende a Garou porque no recuerda que fuera de una familia rica o noble, ya que lo investigaron a fondo y además el chico nunca mencionó nada de esto. Pero Mei les dice que su familia lo ha estado buscando y ella lo último que encontró de información fue que se unió a una alianza de razas y que al parecer murió en una mazmorra, por lo que quiere pedirle que la guíe hasta el último lugar donde lo vieron, asombrándolos a todos cuando ofrece unas barras de oro puro por su ayuda, mientras que Garou se extraña porque nunca esperó que tuviera una familia con tanto dinero, pero puede sacarle provecho y ganarse un buen dinero muy fácil, a pesar de que siente que llega a ser una trampa, pero acepta ayudarla y promete que incluso llevará un gran grupo de hombres para acompañarla a este lugar tan peligroso, pues todo lo que hará es para honrar la memoria de su ex compañero Light. Después de varios días ya avanzan por el abismo, donde Mei finge estar agotada y casi sin poder respirar por el esfuerzo, pero Garou solo la mira de reojo bastante emocionado porque una vez lleguen a un lugar más alejado se aprovechará de ella y liberará todas sus emociones, haciéndola sufrir hasta quitarle la vida, y luego de haberse desquitado podrá irse con la recompensa. Así que llegan hasta el último lugar donde vieron a Light y Mei se tira al suelo llorando, mientras que Garou le dice que allí unos monstruos los atacaron por sorpresa y Light fue herido de gravedad, pero además una runa lo teletransportó hacia un lugar desconocido, y cuando ellos quieren aprovecharse de Mei al verla tan indefensa, la chica responde que todo es una mentira, porque Light fue traicionado y maltratado por aquellos en los que más confiaba, y si ella hubiera estado en aquel momento no hubiera permitido que le hicieran aquel daño en su rostro ni que aquella flecha lo hubiera alcanzado, asustando demasiado a Garou, que retrocede con miedo porque solo los de su grupo y unos pocos superiores saben la verdad de todo lo que sucedió. Entonces pregunta si se trata de una espía, pero Mei se levanta con imponencia avisando que le sirve a Light y todos aquellos que pongan en duda su poder deben ser castigados, dejando completamente paralizado a Garou y a sus secuaces por aquel poder que Mei emana, lo que sigue sin comprender porque se supone era una simple humana, pero siente una presión abrumadora, mientras que nuestro prota aparece diciéndole a Mei que debe calmarse, pues Garou era su presa, dejando en shock a aquel lobo al ver cómo nuestro prota lentamente revela su rostro y con una sonrisa lo saluda porque luego de 3 años vino para cumplir su venganza. Pero todos los demás compañeros de Garou no entienden qué es lo que sucede y si lo conoce, mientras que su líder se ríe de nuestro prota y le dice que no debió aparecerse en este momento, porque es imposible que un simple niño de nivel 15 pueda pensar en enfrentarlo cuando él ya llegó a superar el nivel 150, incluso
avisa que sus compañeros sobrepasan el nivel 100 y aunque no sabe cómo es que logró sobrevivir a este lugar, sí está seguro que sigue siendo el mismo debilucho, decepcionando a nuestro prota, quien le dice que debe preocuparse más es por Mei, y cuando dos de los lobos lo atacan, caen sin cabeza en un parpadeo. Porque Mei se mueve a una gran velocidad y advierte que no tolerará ninguna amenaza en contra de su amo, dejando en shock a todos, pero Light le pide que cuide la entrada para que nadie pueda escaparse, mientras que Garou le dice a sus compañeros que no deben temer, porque seguramente usaron algún artefacto extraño y los tomaron por sorpresa, pues les recuerda que ellos son de una raza superior a los humanos y que pueden ganarle fácilmente, pero Light le dice que a pesar de los años no ha cambiado en su forma de pensar y sigue creyendo que todas las razas son superiores a los humanos, algo que Garou confirma porque los humanos son simple basura, y cuando empiezan a rodearlo para atacar, nuestro prota solo respira hondo. Luego, con movimientos precisos, golpea a cada uno de ellos dejándolos en el suelo y camina hasta Garou preguntando si esto es todo lo que tiene, pero en ese momento este se levanta como puede maldiciéndolo porque no aceptará que lo mire por encima del hombro como si fuera inferior, por lo que se aleja algunos metros y usando una esfera invoca un Fenrir legendario de nivel 500, asombrando incluso a sus compañeros porque no sabían que tuviera aquel as bajo la manga, mientras que Garou se burla porque ahora sí debe rogarle por su vida como lo hizo ya hace 3 años, mientras que nuestro prota le dice que en realidad el nivel 500 es muy débil y lo desafía a que lo ataque con todo lo que tiene porque no se moverá, molestando a Garou, quien ordena atacar, y el Fenrir lanza una ráfaga de poder que causa una gran explosión, pero ninguno de ellos puede creer que Light ni siquiera se inmutó. Incluso el les reclama que aquel poder generó demasiado polvo y parece que no tienen mucho más con que atacar, por lo que ya era su momento de devolver el ataque y les demostrará lo que es un verdadero Fenrir, pues activa una carta con un familiar de nivel 9000, dejándolo sin palabras cuando un Fenrir ancestral aparece junto a nuestro prota y con un leve soplo envía una corriente de aire gélida que congela por completo la invocación de Garou, destruyéndola en varias partes, y mientras todos siguen asombrados, nuestro prota confiesa que eliminar un monstruo de nivel 500 es demasiado fácil, pues entonces enseña su nivel actual y Garou no puede creer al ver que es nivel 9999, ya que se supone los humanos se estancan en el nivel 100, y además comienza a creer que aquel chico no es el mismo Light, porque no cambió en estos 3 años y al menos debió crecer un poco, pero nuestro prota le explica que eso se debe a su brazalete de la juventud que lo mantiene en esta misma imagen y lo hace para no olvidar el dolor y sufrimiento que pasó, pues su venganza aún no está completa y Garou, lleno de miedo, sabe que no tiene ninguna oportunidad contra Light. Incluso su instinto le dice que su muerte está asegurada y suelta sus armas inclinándose para rogar por perdón, diciéndole que fue obligado por sus superiores y solo seguía órdenes, sorprendiendo y molestando a sus compañeros porque no esperaban que su líder rogara por perdón. Pero Light pregunta qué es lo que sabe sobre los maestros y por qué los busca el Estado, mientras que Garou confiesa que no sabe nada porque nunca se lo explicaron, y nuestro prota le pregunta a los demás si alguien sabe, pero ellos dicen saber la verdad y Mei molesta los ejecuta en un segundo, porque mentirle a Light es un pecado capital, y nuestro prota le hace una pregunta más a Garou, avisándole que debe responder con la verdad porque el ojo del juicio de su sirvienta detecta cualquier tipo de mentira, llenando de tanto miedo a Garou que empieza a llorar por todas partes. Pero Light pregunta qué es lo que piensa que pasaría si inicia una guerra contra la superficie y si cree que puedan ganar, algo que Garou confirma, aunque cree que sería temporalmente porque su nivel es increíblemente fuerte, pero en la superficie tienen muchos artefactos y armas que han acumulado durante muchos años, y al ser solo 2 es difícil que ganen contra tantas personas, lo que Light comprende y le dice que quiere enseñarle algo más, por lo que usa una carta de teletransportación y son llevados hasta su salón principal, donde Garou queda estupefacto al ver miles de soldados y monstruos de gran nivel, junto a sirvientas y seres que desconoce, pero todos se inclinan cuando Light avanza hacia el trono y al sentarse con imponencia ordena a todos que revelen su nivel, algo que Garou no puede asimilar del todo porque los soldados de más bajo rango superan los 1000 niveles, mientras que hay personas y monstruos de niveles superiores a los 5000 y hasta varios con niveles
nivel 9999. Así que nuestro prota repite la pregunta porque quiere saber si podrían ganar contra los países de la superficie, aunque al ver que Garou no da una respuesta, sabe que ya está todo más que claro, pero el lobo en su mente sabe que eso lo causaron ellos por todo lo que le hicieron a Light y llorando pregunta si planea convertirse en un dios, pero nuestro prota confiesa que irá en búsqueda de la verdad y depende de las respuestas que le den puede convertirse en un dios misericordioso o en un dios cruel, pues puede ofrecer riquezas y favores como también sembrar muerte y desesperación, pero ya es hora de salir del abismo y que sus tropas salgan de la oscuridad hacia la luz del mundo. Unos días después, nuestro prota corre emocionado porque se acerca a su aldea donde espera ver de nuevo a su familia, aunque al pasar por una colina queda en shock porque el lugar donde se crió y su aldea natal ahora está completamente en ruinas. Luego de un rato, nuestro prota entierra los cuerpos de sus padres y varios más de la aldea, aunque siente un gran dolor, pero le alivia un poco saber que no encontró los cuerpos de sus hermanos y esto significa que siguen con vida, por lo que se aferra a esta mínima esperanza y luego de despedir a sus padres habla con sus dos compañeros, pues Gold comenta que deben ir a buscar un lugar donde dormir cómodamente porque no quiere acampar allí y pasar una mala noche, mientras que Nemumu le reclama que debe tener más respeto con su señor, pero nuestro prota les dice que el alojamiento es lo menos importante por ahora, ya que deben conseguir información sobre el poder militar de cada nación, porque ir a la guerra sin saber qué tan fuertes son sus enemigos sería un grave error, algo con lo que sus dos compañeros sí están de acuerdo porque deben investigar mucho más, mientras que Light solo piensa que seguramente la destrucción de su aldea debe ser por el rumor que era un maestro, pero no puede evitar sentir una gran ira porque sospecha que todo esto es un simple plan perverso para acabar con todo lo que tuvo y si descubre que lo hicieron por motivos personales, se encargará de convertir este mundo en el mismo infierno. Aunque Gold, asustado por el poder que emana, le dice que en las ciudades debe evitar enojarse tanto porque puede acabar con la vida de cualquier persona, algo que Light sabe y promete controlarse. Además, se pone una máscara para ocultar su poder y promete a sus padres que nunca los olvidará y que además vengaría sus muertes. Esto se va a poner feo. Después de algunas horas ya vuelan hacia una ciudad y Nemumu pregunta qué piensan hacer, pero nuestro prota les recuerda que una vez lleguen a la ciudad no deben llamarlo Light sino Lord Dark, porque debe ocultar su verdadera identidad y además se registrará en el gremio como un aventurero nuevo y comenzará a hacer misiones para obtener información importante, por lo que al ver a la distancia la ciudad de Dagas deciden bajar en el bosque para no llamar mucho la atención, pero luego de unos segundos caminando notan unos gritos y un hombre que ruega a unos bandidos no le hagan daño a su hijo, asombrando a Light porque parece que no son muy agradables por este lugar, mientras que los bandidos notan algo brillante y se extrañan por la armadura de Gold, pues sobresale con demasiada facilidad entre el bosque, mientras que Light ordena que los sometan y en cuestión de segundos ya dejan a los tres bandidos amarrados, mientras que después suben a la carroza junto con aquel hombre y su hijo, quien les agradece por la ayuda ya que lograron salvarlo y supone que iban hacia la mazmorra para subir su nivel de grupo porque deben ser un famoso grupo de aventureros, mientras que nuestro prota le explica que en realidad planean inscribirse hasta ahora y esto asombraba a Kernel, pero les dice que es su mejor opción porque Dagas es la frontera con el reino humano, enano y élfico, pero su mazmorra es el principal atractivo y les explica que tiene un hotel donde se alojan varios humanos, por lo que pueden pasar por este lugar si lo deseaban, así que una vez llegan a la ciudad se despiden y el hijo de Kernel le pregunta a su padre cómo es posible que unos novatos sean tan fuertes, algo que el hombre tampoco sabe, y mientras tanto nuestro prota avanza por la ciudad junto a sus dos compañeros, quienes siguen asombrados pues nunca habían estado en la superficie y no esperaban ver tantas cosas, pero Light les dice que no es tan extraño pues muchas ciudades se parecen, así que van directamente al gremio para registrarse, aunque nota de inmediato que todos se alejan y parece que las otras razas los desprecian por ser humanos, pero cuando inician el registro Nemumu le grita a la recepcionista porque nunca aceptará que su señor obtenga el rango F, pues deben de tenerlo en lo más alto, mientras que la recepcionista le dice que todos los novatos inician en este rango y nuestro prota se disculpa por la actitud de su compañera aceptando el registro, mientras que unos minutos después Nemumu llora pidiendo perdón porque no supo comportarse y causó que su señor tuviera que disculparse en su nombre.
Un momento después llegan al hotel de Kernel, quien se alegra bastante al verlo, y nuestro prota le dice que quiere quedarse allí por algunos días, aunque tiene varias peticiones especiales, porque primero quiere alquilar el último piso por completo y que nadie suba por ningún motivo, ni siquiera ellos de la recepción. Además le da una bolsa de dinero para asegurarse que con esto cubran los gastos, y Kernel se asombra porque no puede aceptarlo, aunque al ver la insistencia de nuestro prota termina aceptando y promete que no le darían ningunas molestias, así que Light sube y usando algunas cartas pone varios escudos y bloqueos para que nadie pueda vigilarlos o saber que estaban allí, pudiendo relajarse por fin, mientras que Nemumu le dice que aún no entiende el motivo para que él viniera a la superficie personalmente porque está arriesgando su vida, y si se los hubiera ordenado ellos harían todo lo que necesite, pero Light se levanta molesto preguntándole si acaso planea sacarlo de su propio plan de venganza, intimidando a Nemumu cuando siente el poder mágico desbordándose de su señor y ruega que le perdone, mientras que Gold se burla de la chica porque es lógico, su señor quiere tomar la venganza por sus propias manos, algo que Light acepta y se disculpa con Nemumu por no controlar sus emociones, mientras que ella en cambio se disculpa con él porque quiso discutir una decisión totalmente personal y como forma de pedirle perdón se inclina para besarle uno de sus pies, lo que Light sabe es una de las señales de máximo respeto para los sirvientes. Aunque para Gold y para mí personalmente es más un acto de Nemumu que disfruta hacer con intenciones un poco turbias. Patas. Luego de unas horas llegan hasta la mazmorra, donde nuestro prota no se extraña por ver un gran grupo de aventureros y de negocios. Además le explica a sus compañeros que la única raza que no se ve por allí son los elfos, y esto se debe a la disputa que hay entre el reino de enanos y los elfos por saber quién tiene el control de esta mazmorra, por lo que se unen a la larga fila cuando notan que un grupo de chicos se adelantaba sobre ellos, algo que a Light no le agrada, pero por lo que puede ver uno de ellos es un luchador experimentado, mientras que un grupo de chicos no sabe cómo hablarle a estos infiltrados pues tienen miedo de iniciar una pelea. Entonces es nuestro prota quien le reclama a los colados por no hacer la fila como corresponden, y el líder de aquel grupo se gira molesto preguntándole si acaso sabe con quién se metía, pero Light, lejos de intimidarse, responde que por ese mismo motivo debe respetar la fila y a todos los que llevan esperando un buen tiempo, enojando más a aquel tipo quien es detenido por su compañero para que no use su espada porque no es una buena idea, así que este furioso, prometiendo que se las pagará, se va hasta el final de la fila, mientras que varios aventureros más le agradecen a Light porque están cansados de aventureros que se sienten mayores a todos los demás. Incluso los 4 chicos de adelante le agradecen porque ellos tenían miedo de causar un alboroto, y con curiosidad uno de ellos pregunta a Gold si su armadura estaba hecha realmente de oro, pero Nemumu es quien lo niega explicando que era solo el color pues representa el brillo y el honor de los caballeros, pero los chicos ya con más confianza preguntan si es la primera vez que vienen a esta mazmorra, pues notan que no traen equipaje y en su mayoría todos los que vienen traen algo para acampar porque los pisos en este lugar son muy amplios y tardarían varios días en avanzar, asombrando a Light porque no lo tuvo en cuenta, pero segundos después son llamados para ingresar, así que camina hablando con sus 2 compañeros sobre las diferencias que tienen porque ellos están acostumbrados a guardar todo en sus item box. Luego de algunos minutos avanzan por la mazmorra, mientras que Light comenta que es la segunda que visita además del abismo, pero aquí espera poder descubrir la naturaleza una vez lleguen al núcleo, pues en el caso de la mazmorra del abismo ni Ellie pudo entenderla, aunque una vez llegan a una sala quedan asombrados porque confirman que cada mazmorra es como un mundo aparte, pues tiene su propia naturaleza y cielo, mientras que Light usa 3 cartas al mismo tiempo para comenzar a volar mientras estaban ocultos de la vista de los enemigos. Incluso usa clarividencia para saber dónde estaba la entrada al siguiente piso, y Gold junto con Nemumu lo halagan por su gran poder, pues cada vez les sorprende más las cosas que puede hacer, y de esta manera es más fácil alcanzar los niveles incluso difíciles de la mazmorra, aunque en medio de aquel bosque el guerrero de antes acaba con varios monstruos con mucha facilidad, pero todavía tiene mucha ira por la forma en como aquel chico lo trató antes, ya que es un guerrero de élite de los caballeros blancos en el reino de los elfos, conocido como el genio Quito y el héroe legendario que porta sangre del maestro, pero no acepta que lo traten de esta manera, y Janak, su compañero, le pide que se calme porque le recuerda que vienen es por los trolls del 3er nivel, mientras que Quito furioso dice que no puede dejar que unos miserables humanos insulten al héroe legendario que desciende de un maestro, ya que parece su nivel 1500 todavía es demasiado débil, y Janak le recuerda que ya está por encima de la gran mayoría de elfos, pero para Quito sigue sin
ser suficiente y le recuerda que lo aceptó como compañero para que le ayude a superar su nivel actual, lo que Janak promete conseguirán muy pronto, y Quito en su mente piensa que una vez logre subir de nivel acabará de inmediato con aquel elfo oscuro que tanto desprecia. Nuestro prota por su parte acaba con el último de los trolls del tercer nivel y les dice a sus compañeros que deben recoger las gemas para volver al gremio, pues deben dar una prueba de que llegaron hasta este lugar y así subirán un poco de nivel. Además debe lavarse un poco porque está muy sucio y regresan volando, mientras que Gold comenta maravillado el atardecer de aquel lugar. Pero cuando ya llegan al nivel 1, Light reconoce a la distancia el grupo de chicos con los que hablaron antes, aunque parecen tener todo controlado contra unos goblins y logran luchar bastante bien, pero segundos después los chicos se asustan porque no vieron llegar al grupo de nuestro prota. Entonces Light les dice que deben estar más atentos a todos, pues con su báculo acabó con una serpiente que pudo haber paralizado a su maga, lo que les hubiera causado un gran problema a la hora de luchar, y los chicos le agradecen bastante, mientras que notan algo que se aproxima desde el bosque y una manada de lobos se dirigía hacia ellos, asustando a los más jóvenes. Pero Light les dice que ese no es el verdadero problema, sino que estaban huyendo de algo, llenando completamente de miedo a aquellos chicos cuando ven una mantis gigantesca que sale del bosque, y era por esto que aquellos lobos estaban huyendo. ¡Vamos a morir todos! En ese momento los chicos miran llenos de miedo a aquel monstruo porque es una mantis gigantesca que se supone debió desaparecer hace más de una década, por lo que deben huir pues no tienen fuerzas para luchar, y nuestro prota en cambio pregunta si ellos pueden quedárselo, pero los chicos lo miran confundidos porque no es momento para bromas y lo que deben hacer es huir y avisar al gremio. Pero Light habla con sus compañeros porque parece ser un poco fuerte y Nemumu dice que parece es de nivel 500, pero Gold sin dudarlo se lanza a atacar con toda su fuerza, blandiendo su espada lo mejor que puede, y aunque lo intenta no consigue atravesar las guadañas de ese monstruo, por lo que nuestro prota dice que deben intentar algo diferente y con sus cartas invoca una flecha de fuego, la cual no termina haciéndole mucho daño a aquel monstruo, y los chicos miran más asustados, pero preguntan a la hechicera si ella puede usar magia de apoyo para ayudarlos, mientras esta grita que acabaron de ver un hechizo sin conjurar de alto nivel, así que no cree sea necesario ayudarlos, y Gold se ríe confirmándolo, pues les dará una clase de cómo usar una espada y un escudo, ya que aprovechando que el monstruo lo ataca, logra detener una de las guadañas, haciendo que ésta se desintegre, mientras que con un rápido movimiento corta a aquel monstruo, dañándole otra de las patas, al tiempo que nuestro prota les pide que observen su poder porque invoca varias flechas de fuego que comienzan a atravesar a aquel monstruo, asombrando mucho más a Milla porque está usando magia de un nivel muy alto, ya que controla más de 30 flechas al mismo tiempo y las usa para impactar repetidamente. Pero algunos segundos después el monstruo comienza a huir, asombrando a nuestro prota porque pensó que no tenía la inteligencia como para poder escapar, y usa una carta más, creando así un muro de fuego que impresiona mucho más a los chicos por su nivel mágico, mientras que nuestro prota y su grupo se acercan a aquel monstruo, quien sale volando intentando de un método desesperado escapar, y nuestro prota le da la orden a Nemumu para que lo elimine, así que ella salta y de un rápido corte destruye por completo a aquel monstruo, aunque Gold le critica que destruyó las partes más valiosas del monstruo y así no podían ganar ni un poco de aquel monstruo. Algunos segundos después los chicos logran encontrar la gema en medio de los restos y Light se alegra porque con esto pueden subir de nivel, pero los chicos preguntan si son un grupo reconocido y Light confiesa que en realidad son novatos y de nivel F, dejando muy confundidos a los chicos porque vencieron a un monstruo de tan alto nivel, mientras que Milla por su parte crea una esfera de agua para que puedan limpiarse, algo que nuestro prota agradece porque sabe que es un esfuerzo bastante alto usar su magia de esta manera, y segundos después los chicos proponen acampar allí, pues viajar de noche es muy peligroso, y también Milla quiere aprovechar para hablar sobre magia porque quedó fascinada con todo lo que le vio hacer. Unos minutos después conversan animadamente porque Milla se asombra al saber que los padres de nuestro prota son magos y supone que debe ser por esto que tiene tanto poder mágico, pero nuestro prota en cambio la halaga a ella por su poder, y Milla responde que no puede ni compararse porque le explica a su hermano y a su grupo que existen varios tipos de magos, desde los más bajos con poderes no tan fuertes o los que son de nivel avanzado capaces de hacer caer meteoritos o algún tipo de desastre natural,
especial, aunque nuestro prota parece ser capaz de conseguirlos sin siquiera conjurarlos y ni un poco de ayuda, algo que no es nada común y menos en humanos porque otras razas como los elfos sí tienen más poder mágico, pero los humanos se supone siempre son de un nivel mucho más bajo y está segura que Light se convertirá en una gran leyenda, mientras que el hermano de Milla le dice que no debe preocuparse porque ella tiene una invitación para estudiar en el Principado y está seguro que se convertirá en una gran hechicera, asombrando a nuestro prota porque sabe cuál es el Principado del que hablan y tener una recomendación es algo asombroso, pero los chicos explican que Milla no pudo ingresar porque sus padres murieron a causa de una epidemia y terminaron creando aquel clan ellos cuatro para de esta manera ahorrar el dinero suficiente y poder enviar a Milla para que aprenda hechicería. Esto le trae muchos recuerdos a Light sobre su vida con su hermanita y la anima porque sabe que llegará muy lejos, incluso confía que Milla se convertirá en una gran hechicera y el líder del grupo les pregunta por qué son aventureros, así que nuestro prota miente diciendo que sus padres murieron en un incendio y sus dos compañeros son amigos de sus padres que estaban en deuda con ellos y ahora lo acompañan para encontrar una poción que cure las quemaduras que tiene, dejando sin palabra a los chicos, pero luego de algunos segundos uno de ellos comienza a preguntar si Nemumu y Gold son pareja, algo que los dos niegan rotundamente. No preguntes, solo gózalo. Mientras tanto, Quito acaba con varios monstruos y reclama que su espada fue diseñada para acabar con seres de mayor nivel, pero Yanak le dice que deben tomar muestras para saber el máximo potencial de las razas y ahora era momento de comenzar con su cacería de los humanos. Luego de algunas semanas, nuestro prota lleva varios artículos más a la recepcionista, quien no puede evitar gritar de alegría porque cada vez le trae artículos más valiosos, mientras que nuestro prota sale de allí y nota que ya cada vez hablan más sobre ellos porque los rumores se han estado esparciendo y comienzan a tenerles respeto, algo que le alegra, pero cuando van a la mazmorra, los aventureros preguntan si son el grupo del bufón negro, molestando a Nemumu por cómo lo llaman, pero ellos confiesan que es el nombre que le dieron a su grupo y Nemumu los amenaza por haber ofendido a su señor, pero ellos asustados confiesan que solo quieren animarlos porque esperan que sigan sobresaliendo y demuestren a las demás razas que los humanos también pueden llegar a tener un gran nivel, asombrando a Light, quien oye como otros aventureros de distintas razas murmuran que seguramente estaban haciendo trampa, ya que no creen pudieran acabar con un monstruo tan fuerte o que ni tan siquiera puedan usar magia sin conjurarla, mientras que Light prefiere no caer en esas provocaciones y enfocarse en seguir subiendo más de nivel junto a sus compañeros. Unos minutos después ya vuelan y Light les dice que deberían ir al nivel 5 para seguir subiendo de nivel, aunque en el camino miran al grupo de chicos y bajan para saludarlos, alegrándolos bastante porque no es común verse tan seguido debido al tamaño de la mazmorra, pero además Milla quiere agradecerles por la ayuda del otro día y la chica bastante avergonzada le entrega a nuestro prota un bálsamo que su abuela le enseñó a preparar, el cual ayuda a aliviar el dolor de las quemaduras, asombrando a nuestro prota por esa amabilidad que tiene y comienza a pensar en algo que pueda darle a cambio, por lo que termina eligiendo una pulsera y se lo ofrece porque le agradó mucho su gesto con aquel bálsamo, asombrando a Milla, así que la acepta muy feliz y luego de esto se despiden, pero Nemumu pregunta a Light si fue buena idea darle una pulsera de tan alto nivel a alguien como Milla, pero Gold responde que eso es una muestra de elegancia y caballerosidad de su señor, porque ahora Milla puede obtener un deseo si lo pide con fervor gracias a esta pulsera y esperan que le dé el mejor uso posible. Luego de un rato llegan hasta el 5º nivel de la mazmorra y nuestro prota sabe que por allí muy pocas personas llegan a cazar, así que le pide a sus compañeros que cacen todos los yetis que puedan, mientras él iría a hablar con las otras chicas, así que activa una carta de teletransporte y desaparece en medio de la nieve, llegando hasta su palacio donde las chicas ya lo esperaban ansiosas y luego de saludarse Light confiesa que está disfrutando su recorrido de la superficie, porque ya ha conocido a personas muy bondadosas y pregunta por el plan de venganza. Entonces Ellie avisa que ya estaba muy cerca de ser completado, pero nuestro prota les pide que sigan con sus tareas como lo han estado haciendo hasta el momento porque espera pronto poder iniciar con su venganza y está deseando ver el rostro de desesperación de todos aquellos que se burlaron de él.
Esa noche los dos aventureros de antes conversan mientras acampan con el resto de su grupo y hablan sobre los rumores del grupo del Bufón, pero uno de ellos no cree que sea posible todo lo que dicen y en caso de que llegara a ser cierto, estarían ante la reencarnación de un héroe o una gran leyenda, pero el otro hombre espera que sea cierto y demuestre que los humanos no son tan débiles, así que se levanta para ir al baño y algunos segundos después, cuando regresa, queda en shock al ver que sus tres compañeros ya están sin vida, mientras que Quito le reclama que se tardó demasiado y ya lo llevaba un rato esperando, pero el aventurero mira cómo humilla los cuerpos de sus amigos y parece que no hubo resistencia en aquel combate, por lo que supone aquel elfo es un mago y sabe que solo tiene una única opción, por lo que crea una distracción con una bomba de humo y empieza a correr, ya que debe dar aviso al gremio y que estos se encarguen de juzgarlo, pues debe pagar por sus actos, pero segundos después Quito lo alcanza y lo golpea enviándolo hasta el suelo, mientras que aquel hombre aturdido no comprende cómo es que lo alcanzó y al girarse nota que Quito estaba sobre un disco de luz, pero cae inconsciente porque Janak lo golpea al tiempo que le reclama a su compañero que los humanos deberían estar vivos para poder usarlos en su experimento, pero Quito reclama que para esto solo era necesario uno y Janak lo niega porque necesita varios más, así que debe tener más cuidado porque puede que sean basura, pero son las presas perfectas para sus experimentos más oscuros. Unos días después, nuestro prota vuelve al gremio con más materiales y es Nemumu quien exige que le suban de rango a su señor porque le parece un insulto que lo mantengan en un nivel bajo. Pero la recepcionista, algo asustada por los gritos de la chica, confiesa que ya lo subieron al nivel D y según las reglas no pueden subirlo nuevamente tan fácilmente. Así que hace falta que consiga una hazaña que lo haga merecedor del ascenso, algo que le interesa a Like, y un rato después en la posada habla con sus compañeros porque ya sabe cuál es la hazaña que conseguirá, porque una misión del gremio es atrapar a un asesino de aventureros que anda suelto, aunque no hay mucha información disponible, pero confía que con esta misión completada subiría de rango, además que evitará mueran personas inocentes y justo en ese momento siente que un intruso se acerca, por lo que se pone a la defensiva de inmediato y se asombran todos al ver que un portal aparece desde el cual Milla cae inconsciente frente a ellos, mientras que la pulsera se rompe y nuestro prota la llama preguntándole qué le sucedió porque parece estar herida y golpeada, pero escucha como Milla dice que deben avisarle a nuestro prota y él la deja en una cama. Además usa su magia de curación y se disculpa, pero debe ver en sus recuerdos para entender qué le sucedió, por lo que mira como hace algunas horas un grupo de aventureros les avisó sobre el asesino, porque parece que solo ataca humanos y no se trata de un monstruo, pues han encontrado rastros de magia elemental, así que les recomiendan irse de inmediato y esto fue lo que ellos hicieron, aunque luego de avanzar por varios kilómetros estaban completamente agotados debido al esfuerzo que han acumulado por las batallas, así que toman un poco de aire mientras que Helio, el líder, sabe que aún estaban casi a la mitad de camino para salir de la mazmorra, justo cuando oyen a Quito quien pregunta qué hacen por allí en medio de la noche ya que es peligroso, sorprendiendo a los chicos, pero Milla le dice a su hermano que deben avisarle para que él también esté seguro, por lo que Helio les explica que hay una ola de asesinatos de aventureros y lo mejor es que se retiren de la mazmorra para no correr peligro, asombrando a Quito porque ese es el motivo para no encontrar tantos aventureros, aunque habla con Janak porque no esperaba que reaccionaran tan rápido ni que la información se esparciera con tanta rapidez, ya que parece el gremio también tomó cartas en el asunto y los chicos se extrañan porque no entienden de qué hablan, pero Janak solo les dice que son muy ingenuos y es por eso que odia a los humanos, al tiempo que Quito libera su espada y les avisa que serán los últimos en caer esa noche, asustando a los chicos porque estaban frente al asesino de aventureros y Helio le pide a su hermana que huya de allí mientras ganan algo de tiempo, pero Quito se fastidia porque aquellos niños creen que pueden hacer algo en su contra y con un tajo preciso dejan el suelo a Helio, llenando de terror a Milla al ver cómo su hermano cae al suelo y seguido sus dos amigos también son heridos, por lo que llora sin saber qué hacer, pero los chicos le ordenan que huya porque
le darán algo de tiempo. Incluso escuchan gritar a su amigo el más callado y a pesar de las heridas, aquellos dos chicos se lanzan de nuevo. Pero Quito, molesto por aquella actitud, los atraviesa y es Janak quien les reclama porque debe dejarlos con vida, pues los necesita en ese estado para sus experimentos. Pero Quito confiesa que le fastidia aquella actitud tan superior y al menos dejó a la maga con vida, por lo que ella puede servirles y su mirada se transforma, ya que también puede desquitarse con ella para liberar sus emociones. Pero Janak solo le pide que la deje con vida y el elfo se acerca a Milla avisando que debe sentirse honrada, porque un héroe se fijó en ella y es un privilegio que reciba la atención de su parte. Pero Milla solo llora aterrorizada al ver cómo se acerca y entonces escucha la voz débil de su hermano, quien le pide que huya, asombrando a Janak al ver que se levanta a pesar de las heridas y le dice a Quito que no debe eliminarlo porque es muy resistente y será un sujeto excelente para sus experimentos, mientras que Milla entiende la mirada fija de su hermano y su orden de huir, por lo que llorando y llena todavía de miedo empieza a correr, al tiempo que Janak ordena a Quito que la capture y el héroe se fastidia por los problemas que le están dando, incluso bloquea un ataque de Helio, quien comienza a recordar los consejos de Gold, como este les explicó las funciones de un escudo y de una espada, por lo que sabe debe improvisar y ser creativo, así que arroja su espada distrayendo a Quito, el cual no logra defenderse cuando Helio le da un fuerte golpe en su rostro y lo tira al suelo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Dejándolo lleno de ira al ver la expresión de superioridad en aquel niño quien se atrevió a tocar su rostro, y furioso libera su poder mágico atravesándolo con un haz de luz, ya que lo hará morir en sufrimiento. Pero Janak es quien se interpone porque lo más importante por ahora es detener a aquella maga antes que hable a los demás. Entonces Quito acepta todavía lleno de ira y Milla por su parte corre pensando que debe avisarle a alguien, pero unas lanzas de luz bloquean el camino y Quito desde el cielo le dice molesto que tuvo que perseguirla, por lo que ahora le enseñará cómo debe comportarse frente al héroe legendario, y junto con su espada, un tesoro nacional del reino élfico, está seguro que nadie puede escapársele. Pero Milla reúne todo el valor para lanzar un hechizo de hielo y consigue algo de tiempo intentando escapar, pero Quito, más molesto, la alcanza a herir en una de las piernas y le ordena que no se resista, porque su función ahora es satisfacer al héroe y ser sometida. Pero Milla niega aceptar que sea un verdadero héroe porque eso es alguien como Dark, quien protege a los débiles y nunca será alguien que los humilla, recordándole las palabras con las que siempre se burlaron de Quito en su reino, y furioso le ordena que se calle. Incluso lanza todo su poder contra Milla, quien solo sujeta su manilla deseando poder avisarle a nuestro prota todo lo que sucede. En ese momento, Light, lleno de ira por todos los recuerdos, les avisa a sus compañeros que deben ir de inmediato a la mazmorra. Mientras tanto, Janak sigue molesto porque Quito siempre elimina a sus mejores sujetos para los experimentos, y en aquel momento el elfo llega molesto porque no ve a la chica allí, así que confiesa desapareció y creyó que vendría por sus amigos, pero Janak no comprende cómo es que se le escapó una niña y Quito responde que tenía un artefacto de teletransporte, algo que no debería ser posible en un humano, pero Janak se asusta porque si aquella chica avisa al gremio, el reino élfico se enterará y sabrán que robaron la espada legendaria, así que la orden de caballeros blancos vendrán a buscarlo y seguramente su capitán, quien supera el nivel 3000, estará dispuesto a hacerlo pagar por todo lo que ha causado. Pero Janak intenta tranquilizarlo porque lo principal ahora es terminar las investigaciones y así podrá superar su límite, ya que cuando logre subir de nivel no le preocupará la orden de caballeros y Quito lo acepta. Pero cuando piensan en marcharse, nuestro prota les avisa que no podrán hacerlo, asustando a Quito porque no notó su presencia, pero nuestro prota revisa a los dos chicos en el suelo y confirma su muerte, mientras que Gold le avisa que Helio todavía sigue con vida aunque está muy débil, por lo que Light usa su magia para sanar sus heridas y dejarlo más estable, al tiempo que pregunta por qué le hicieron eso a aquellos chicos, ya que eran almas puras y nobles en este mundo manchado de odio. Además, tenían el objetivo de ayudar a Milla y al conocerlos llegó a comprender que en otras circunstancias seguramente hubieran sido buenos
buenos amigos, por lo que no les perdonará lo que les hicieron, y Janak dice que está equivocado, porque en realidad fue quien le curó las heridas a aquel chico, y Quito dice que no tienen cómo culparlos, pero Light les informa que la chica que perseguían está bajo su protección y no ha dado aviso al gremio, emocionando a Quito porque entonces morirán bajo el juicio del héroe legendario, pero nuestro prota solo responde que una escoria como él nunca podrá ser un héroe y jura por su vida que los hará sufrir hasta el último instante de sus vidas, ya que rogarán y suplicarán, pero él mismo se encargará de ellos y de sus vidas, ordenándole a Gold y a Nemumu que no interfieran. Así que da unos pasos hacia el frente y Quito se llena de ira por la forma en cómo lo mira, ya que no aceptará que un humano quiera ser mucho más fuerte que el héroe y se lanza con toda su fuerza, pero nuestro prota detiene sin dificultad sus ataques con la espada y se burla porque es muy débil, mientras que Quito lanza un corte tras otro sin detenerse, pero Light con solo mover levemente su báculo desvía todos los ataques y Janak no comprende cómo es que un niño humano puede ser tan fuerte, pero Light, molesto, decide darle un golpe con su báculo a Quito y lo deja en el suelo retorciéndose del dolor, aunque le pide que se levante y luche como un héroe, porque si no terminaría quitándole la vida sin querer. Así que Quito, totalmente descontrolado, grita que conocerá el poder de la espada fantasma Grandius, así que invoca su poder y comienza a atacar con una ráfaga de cristales mágicos, los cuales nuestro prota esquiva, comprendiendo que cada uno de estos tiene efectos elementales diferentes, y aunque es algo sorprendente, no es una preocupación para él, ya que detiene un ataque por la espalda que Quito intenta darle, y Janak no comprende cómo un humano puede resistir el poder de una espada fantasma, pero Quito le reclama a Light que no es un mago, sino que debe ser un caballero, ya que no hay otra forma en la que pueda detener sus ataques, mientras que nuestro prota responde que sí es un mago y lo demuestra invocando una lluvia de espadas glaciales, dejando impactado a Quito porque no usó ningún encantamiento y ataca con su espada, pero la ráfaga de espadas glaciales destruyen los cristales de Grandius, impresionando a Janak porque aquel humano supera incluso el poder de los más grandes magos elfos, ya que controla las espadas glaciales y las pone como un escudo que lo protege de cualquier ataque, mientras que Light pregunta si acaso no tienen más poder para atacarlo, y Quito grita frustrado que algo no estaba bien, porque se supone estaba destinado a ser un héroe legendario, ya que heredó aquella espada que lo obtuvo uno de los maestros cuando le fue enviada desde el cielo. Esto le interesa a nuestro prota y pregunta si conoce a un maestro, pero Quito se ríe indignado por aquella pregunta, ya que confiesa no solo lo conoce, sino que la sangre de maestro corre por sus venas, ya que es un submaestro. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Mientras que Nazuna Curiosa entra comentando que tiene una extraña muy Por esto declaran que habría una revolución. Y por cierto, hay que ver el nombre de este anime. 信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたがギフト。無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ざまあします。